de apellido. Luego te digo. Tentado no cedas. Tentado no cedas. Dos santitos, ¿verdad? También ellos alaban y glorifican a Dios, ¿verdad? Y eso, le agradecemos a Dios por el privilegio. Así que, hermanos, en esta tarde, el programa de Dios reverencia para cada uno de nosotros, a los niños también, que guarden reverencia, que no. ¿No? Muy aleccionado. ¿Sí? Tentado no serás, ceder es pecar, más fácil sería luchando triunfar, valor pues resuelto, domina tu mal, Dios puede librarte de asalto mortal. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Evita el pecado, procura agradar a Dios, a quien debes por siempre ensalzar. No manche tus labios, impúdica voz, preserva tu vida de ofensas a Dios. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Amante benigno y enérgico sé, en Cristo tu amigo, con toda tu fe, rinde a Dios tu vida, ríndele tu ser, corona te espera y vas a vencer. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Ok. Buenas tardes, muchachos. Gracias a Dios por la bendición de estar aquí. Este es un buen momento. Siempre que estudiamos la Biblia, siempre es un buen momento, porque habrá algo que tenemos que aprender. Le damos una bienvenida a todos los que están ya conectados también allá con nosotros. 2 personas tenemos, y 2 aquí, y 3, 4, somos 6 personas. La Biblia dijo que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, dijo Jesús, ahí estoy en medio de ellos. Vamos a orar antes de abrir la palabra del Señor. Gracias, nuestro Dios, por la bendición de tu palabra, porque siempre que la buscamos, siempre que vamos a ella,
Vamos a escucharte a ti hablarnos y hablarnos a lo profundo de nuestro corazón. Vamos a estudiarla ahora. Danos de tu Espíritu Santo para que la podamos entender. Así como inspiraste a los escritores, inspíranos a nosotros los lectores de este siglo XXI. Y al comprenderla y vivirla, podamos compartirla con aquellos que nos rodean. Gracias, lo pedimos en Jesús. Amén. Bueno, chicos, entonces estamos con el tema de las pruebas y las tentaciones. Este es un tema necesario en la Biblia, necesario comprenderlo a la luz de la Biblia. Comenzamos, bienvenido, hijo. Comenzamos la semana pasada y créanme que ha sido, estas sesiones han sido a base de luchas mismo, porque ya lo teníamos todo planeado con Enrique y de pronto algunas cosas parecían atentar contra estas reuniones, pero bendito Dios que Él nos ha ayudado a salir adelante. Y para mí es una alegría y sobre todo una oportunidad de aprender más acerca de este tema. Hablamos acerca de la actitud de Dios frente a las tentaciones y las pruebas. Lo que estamos haciendo ahora es justamente sentando las bases, ese cuadro amplio para poder entenderlas. Porque si nosotros no entendemos el porqué de las pruebas, el porqué de las tentaciones, por cierto, el tema de hoy es cómo entender las pruebas, el del próximo miércoles sería cómo entender las tentaciones y el último tema sería cómo enfrentar ambas cosas, porque ambas cosas son diferentes. Entonces, esto es bien importante porque aquí depende la actitud que vamos a asumir frente a las pruebas y a las tentaciones. Y en la introducción que dimos la semana pasada y a manera de un resumen ahora, yo les comentaba que qué bonito sería que algunas cosas se dieran no de la manera como nosotros estamos acostumbrados, y no solo acostumbrados, sino sujetos. Todo es un proceso. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado al nacer ya verme grande y omitir y pasar, omitirme de esa serie de peripecias de la vida, dificultades, situaciones tensas. Yo les decía la semana pasada que el único que ha tenido ese privilegio es Adán. Él cuando nació ya era grande y cuando se durmió y se despertó ya tenía esposa, ya era casado. Eh, pero Dios así lo quiso, Dios tenía un plan. Pero aún Adán con toda esa ventaja que tuvo de nacer grande, y no solo grande, sino de nacer sabio, él tuvo que enfrentar una prueba grande. Yo les dije que les iba a leer ese párrafo bonito. Dice que Dios creó al hombre para la gloria divina, para que después de pasar por la prueba, o sea, no por el hecho de que cuando nació ya era grande y que cuando se duerme y luego despierta ya está casado, iba él a quedar exento de la prueba, no. Dios creó al hombre para la gloria divina, para que después de pasar por la prueba y la aflicción, la familia humana pudiera llegar a ser una con la familia celestial. Es decir, para ostentar el título de familia celestial, ellos debían aprobar una carrera. ¿Sí? Para la vida, nacieron grandes, nacieron sabios, se durmieron, despertaron y estaban casados, pero para ostentar el título de familia divina, debían estudiar, debían cursar una carrera y aprobarla. No es solo cursarla, debían aprobarla. Y aquí esta declaración lo dice así: ellos pudieran llegar a ser uno con la familia celestial. El propósito de Dios era repoblar el cielo con la familia humana. Si hubieran demostrado obediencia a cada palabra divina, Adán había de ser probado para ver si iba a ser obediente como los ángeles leales o desobedientes como los ángeles desleales. Interesante esto. Entonces, leímos Salmos 1, cuando allá dice que debemos ser como árboles plantados junto a arroyos. Eso es bonito, pero eso es ya el resultado de un proceso de golpes, de sufrimientos, de sequías. Cuando el árbol ya está grande, Dios tiene un propósito para nuestra vida,
Pedro lo dice en la primera carta, primera de Pedro 1:7, lo leímos también la semana pasada, para que sometida a prueba vuestra fe, este es el punto de las pruebas, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esto es importante, ¿eh? Ahora, Dios tiene, muchachos, Dios tiene una visión de nosotros. Eh, lo tenía antes del pecado, cuando Él nos creó. Dios tenía un sueño, Dios tenía una visión para nosotros. Hoy Dios sigue teniendo un sueño, Dios tiene una manera de mirarnos a nosotros. Y hay una declaración que quiero leerles esta tarde. Y dice, esto se refiere a cuando un grupo de creyentes está comenzando en algún lugar nuevo y son poquitos. De pronto alguien pudiera desanimarse y decir, somos poquitos, ¿será que Dios se acuerda de nosotros? Dice este párrafo, el grupo de creyentes puede ser pequeño, pero a la vista de Dios es muy precioso. La verdad los sacó como piedras brutas de la cantera del mundo y fueron llevados al taller de Dios para ser tallados y modelados. Pero aún en bruto son preciosos a la vista de Dios. El hacha, el martillo y el cincel de las pruebas están en las manos de un artífice hábil que no los emplea para destruir. Noten esto, esto es una declaración extraordinaria. Hay un marro, hay un cincel, hay un hacha, hay un martillo, pero Dios no los usa para destruir, sino para labrar la perfección de cada alma. Qué bonito, esto es maravilloso, ¿eh? Para labrar la perfección de cada alma, como piedras preciosas, pulidas a semejanza de las de un palacio. Dios quiere que hallemos un lugar en el templo celestial. Dios nos está llevando para el cielo, pero antes de entrar para allá debemos terminar la carrera aquí en la tierra y debemos aprobar el examen. Debo hacer la siguiente aclaración. Cuando alguien va a la Biblia y estudia las palabras originales de este tema de las pruebas y las tentaciones, pareciera que esto es lo mismo, porque así parece. Cuando ustedes van a la Biblia y ven en algunas declaraciones se usa indistintamente pruebas o tentaciones. ¿Sí? Pero las pruebas y las tentaciones, muchachos, no son lo mismo, aunque muchas veces se confunden por los términos. Ambas son permitidas por Dios, pero tienen propósitos distintos. ¿Ok? Eso es bien importante. ¿Qué son las pruebas? Las pruebas son situaciones difíciles que buscan fortalecer nuestra fe y carácter. Ahí apuntan las pruebas, ¿ok? ¿Qué son las tentaciones? Las tentaciones son inducidas por el enemigo para hacernos caer en pecado. De igual forma, son permitidas por Dios. ¿Qué caso les recordaría ahora mismo donde Dios permitió una tentación? Job. ¿Qué otro caso? Adán y Eva mismo. ¿Qué otro caso? Jesús, el más grande que haya existido. Y podríamos enumerar. ¿Dios las envía? No. ¿Las permite? Sí, las permite. Sí, las permite. Y eso es lo interesante. Las pruebas, esas son una manera de Dios para pulir nuestra fe y nuestro carácter. Esas son construidas por Dios, esas son hechas por Dios. A veces un hacha, a veces porque nos corta un dedo, a veces un martillo porque nos da un golpanazo, a veces un serrucho porque nos corta, a veces una lima porque como raspa. Pero sí. ¿Qué sería eso? ¿Un hacha, un cuchillo? Dios mío. Eso, ahí se juntaron todas las herramientas. Sí, sí. Porque hoy nosotros lo leemos y más si esa historia la lee un soltero que no tiene hijos. No lo va a ver con tanta trascendencia, pero díganmelo a mí. Ahí se juntaron todas las herramientas de la carpintería para probar la fe de ese gran hombre y que al final se le llame el padre de la fe. Pasó el examen.
Interesante. Bueno, entonces, ¿qué actitud debiéramos tener nosotros frente a las pruebas? Una vez que entendemos cómo funcionan las pruebas, ¿qué actitud debiéramos tener? Vamos a leer 3 versículos. Primera de Pedro 4, 12 y 13. Primera de Pedro, ese es en el Nuevo Testamento, capítulo 4, los versículos 12 y 13. Primera de Pedro. No sé si alguien ahí puede leer Enrique. Ok. Bueno, muchachos, los micrófonos están abiertos. El que guste participar, estamos en línea y estamos listos. ¿No? Sí, sí, si quiere yo, esta primera ya. Primera 4, de Pedro 4, 12 y 13. dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ok, perfecto. Ahora, esto definitivamente tenemos que colocarlo en el marco de un curso de estudios. A mí me ha pasado y yo acabo de terminar un curso de estudio y saben que llegué a entender, porque esa última etapa de estudios, yo lo hice ya grande, justo a los 50 años. Y al principio yo tenía miedo. ¿Y saben qué es lo que yo le tenía miedo? Los exámenes. Y aun cuando es un curso de estudio de posgrado, donde parece que ya no hay exámenes, pero son los exámenes más difíciles. Y especialmente cuando el maestro dice, muchachos, ahora nuestro examen va a ser al libro abierto. Esas preguntas son matadoras. Son matadoras. Y yo tenía mucho miedo, porque yo sabía que ese curso de estudio tiene exámenes. No me sorprendía. Oye, pero, profe, ¿por qué nos aplica el examen? No, eso no. Yo no me sorprendía del examen. Yo tenía miedo si los aprobaba o no. Es otra cosa diferente. Cuando nosotros entendemos el asunto de la seriedad de la edificación de nuestra fe y nuestro carácter, debiéramos ser así. O sea, no sorprender. Señor, ¿por qué esta prueba? No, no te sorprendas. No, tu fe requiere de pruebas. Tu carácter requiere de pruebas. Posiblemente vamos a tener miedo. Oye, Señor, yo no pensé que este examen que me vas a aplicar, que es semestral, iba a ser tan difícil. Yo sabía que hay un examen, pero no sabía que era tan difícil. No debemos sorprendernos. Puede generarnos miedo, pero no. Y eso es lo que dice San Pedro aquí. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es decir, Pedro está diciendo, muchachos, ir al cielo es un curso de estudio y está sujeto a pruebas, hay exámenes. No te sorprendas. Eso es importante. Si nosotros asumiéramos esta actitud de que las pruebas tienen que venir, es inevitable, muchachos, tendríamos mejor lucidez de razón para tomar decisiones cuando lleguen las pruebas. ¿Sí? Yo creo que esto, bueno, no creo. Doy por sentado que esta temática Dios lo ha inspirado, Enrique, porque era necesario que nos cayera la luz y decir, mi fe está sujeta a pruebas. No hay vueltas. No hay vueltas. Señor, me quedé sin trabajo. Una prueba. Señor, fíjate que tengo una enfermedad y no sé cuán riesgoso sea. Es necesario. Mi fe está sujeta a pruebas. No hay otra alternativa. Entonces yo tengo que asumir la actitud, no de sorprendido. ¡Ah! Examen, pero Señor, si aquí todo es amor. No. O sea, sí es amor, Dios es amor. Pero mi fe está sujeta
Eso no me debe sorprender. Y aquí lo está diciendo Pedro, no yo. Romanos 5, 3 al 5. Vamos a leer otro versículo. Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5. Romanos 5, 3 al 5. Si alguno de los que están ahora conectados con nosotros quiere leer, adelante. Si alguien de los que está aquí en el foro quiere leer, adelante. Romanos 5, 3 al 5. Sí, Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. muchas gracias. Un ejemplo de esto, a ver, ¿cuál viene a su mente ahora? En las tribulaciones, dice Pablo, nos gloriamos. Un ejemplo, un incidente de la Biblia que ustedes puedan recordar ahora. Que llegó la prueba y ellos dicen, alabado el Señor, alabado sea el Señor. Y en vez de ponerse triste, se alegraron. Y en vez de llorar, se pusieron a cantar. Y en vez de tirarse a la depresión, se pusieron a orar. ¿Se acuerdan? Daniel es cuando le avisan que van a hacer, los sabios van a morir, él se pone a orar. Se pone a orar. Un ejemplo bonito es justo el de Pablo allá en Filipos, cuando lo metieron a la cárcel, ¿se acuerdan? Y dice la Biblia en Hechos que a medianoche Pablo y Silas oraban, cantaban y oraban a Dios y los presos los oían. Esa es la actitud. Ahora, ¿quién va a reprochar a Pablo? Oye, hermano, tú lo hubieras hecho. Ahí lo hizo. Ahí lo hizo. En la tribulación, ¿qué hace él? Se pone a cantar. Saben que yo siempre he pensado en eso. Pablo tuvo mucho argumento para decirle al Señor, Señor, yo vine a Filipos a predicar tu evangelio y resulta que ahora con esto me pagas. ¿Qué está pasando? Se pone a cantar. A medianoche se pone a cantar con Silas y los presos los oían. Es tribulación y por eso él ahora con autoridad nos dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Una actitud bonita que debiéramos. Y no vamos a hacer esto por ser masoquista. Ay, qué padre, ya me vino una prueba, eso me gusta. No eres masoquista, no. Es que sabes que tienes que enfrentarlo, pero que esa prueba no va a ser para destruirte, sino va a ser para pulir tu fe y pulir tu carácter, sencillamente. Bueno, complicadamente si no es sencillo. ¿Ok? Vamos al último versículo, Apocalipsis 2, 10 y 11. Apocalipsis 2, 10 y 11. Igual, si alguien ya lo encuentra y quiere leerlo, adelante. Apocalipsis 2, 10 y 11. Dice así, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Ok? Gracias. Aquí está claro. Nada más que aquí la palabra que define la actitud es otra. No temas, no tengas miedo. La prueba va a venir, pero no estás solo. Dios no te va a dejar allí solo. ¿Qué tienes que hacer? Enfrentarla, perseverar. Dice aquí el último versículo, el que venciere. Vencer no es solamente llegar a la meta, es llegar a la meta a pesar de que alguien viene aquí, tu contrincante viene y te quiere empujar para tirarte y que no llegues tú a la meta y que él llegue primero. Vencer no es solo llegar a la meta, es llegar a la meta a pesar de. Entonces, ante esto no debemos tener miedo, dice el apóstol Juan, no temas en nada lo que vas a padecer. Muchachos, esto es alentador, la verdad, esto es alentador. Toda vez que nosotros salimos para enfrentarnos a la vida, debemos estar
debemos estar convencidos de que vamos a enfrentarnos a las pruebas de nuestra fe y nuestro carácter. Y no debemos tener miedo, porque ese examen lo vamos a pasar. Gloria a Dios, lo vamos a pasar. Muchachos, ustedes van a pasar el examen. Solo no tengan miedo. Va a ser difícil, va a ser difícil. Quizá alguno sea a libro abierto. Esos son las preguntas más matonas de la vida. Pero vamos a probar el examen. Vamos a probar porque no estamos solos. Este texto, la verdad que es interesante. Dice Jesús aquí, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así es que 3 actitudes, no debemos sorprendernos, debemos alegrarnos y no debemos tener miedo. Vamos a probar el examen. Hay una declaración bonita, inspirada, que dice, no debemos deshonrar a Dios con un lastimero relato de las pruebas que parecen gravosas. Porque entonces seríamos como un estudiante que está frente a su examen. Ay, pero profe, este examen, yo pensé que iba a ser más fácil si nos llevamos bien, profe, pero aquí usted me la está jugando mal, y que hablemos a la gente de esas pruebas gravosas de nuestra vida, dice esta declaración, porque deshonramos a Dios con un lastimero relato de las pruebas que parecen gravosas. Todas las pruebas que se reciban como medio de educarnos producirán gozo. Ya llegó mi examen. Señor, yo paso este examen. Y cuando termines el examen, vas a tener gozo, vas a tener alegría, porque habrás aprendido algo. Habrás aprendido algo. ¿Qué son las pruebas? Debe quedar bien en claro. La palabra prueba proviene del griego dokimion, que significa examen o evaluación. Vamos a leer un versículo, Santiago 1:3, por favor. Después de Hebreos, termina Hebreos y ahí está Santiago. Santiago 1:3. Santiago 1:3. Aquí es donde se usa la palabra dokimion. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y esta es la palabra dokimion y significa examen. Lo que hemos venido mencionando y lo hemos estado relacionando justamente con un examen, con una evaluación. Ese es el lado bueno, ese es el lado significativo de las pruebas. El lado malo sería para un no cristiano, o para un cristiano hay medio sancochador que dice, Señor, yo no me imaginaba que después de aceptarte, de creer en ti, yo iba a tener que vivir con problemas, yo pensé que la vida iba a ser diferente. Si alguien le dijo eso, lo engañó definitivamente, pero el lado bonito, el lado bueno, significativo de las pruebas es que es un examen, es una evaluación y lo vamos a aprobar. ¿Okay? Dokimion es aquello por lo que algo se prueba o sometido a una prueba. ¿Okay? Salmo 66:10. Vamos a leer el Salmo en el Antiguo Testamento, porque aquí no es el griego, es el hebreo, pero tiene mucha similitud. Salmos 66:10. Salmos. Si alguien lo tiene, adelante. Dice, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste cómo se afina la plata. Esto está más claro. Aquí la palabra es baham, en el hebreo baham. ¿Y qué es baham? Es probar, es examinar, es escudriñar, y está relacionado justamente con ese proceso que se le seguía para pulir el oro. ¿Sí? Nada más que aquí se aplica para pulir el corazón de las personas que creen en Dios. ¿Okay? Entonces, tanto en el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento, el impacto de esta palabra, el significado de esta palabra no es otra cosa que examinarnos, que escudriñar, que probar nuestra fe y nuestro corazón. Las causas de las pruebas, y eso es bien importante que lo entendamos. Santiago, vamos otra vez a Santiago. Santiago, después de Hebreos, capítulo 1, versículos 2 al 4. Ahora vamos a leer todo el párrafo. Santiago, capítulo 1, los versículos 2 al 4.
Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Dice, hermanos míos, gozaos profundamente cuando estéis pasando por diversas pruebas, pues sabéis que cuando vuestra fe es puesta a prueba, produce paciencia. Pero procurad que la paciencia lleve a feliz término su obra para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Ok? Entonces, la primera causa de las pruebas es el origen de nuestra fe, es la base de nuestra fe. Dijimos, la fe en Dios, la fe en Cristo, exige pruebas, exige examen. Eso es importante. No nos sorprendamos, no tengamos miedo, pero sí podemos alegrarnos. La segunda causa, segunda de Timoteo 3:12. Segunda de Timoteo 3:12. Vamos a leer ese texto. Segunda a Timoteo capítulo 3, versículo 12. Segunda a Timoteo. ¿Ok? Si alguien lo tiene, puede leerlo. Segunda a Timoteo 3:12. Aquí está. Y también todos los ¿Sí? que quieren vivir pi- Dice, y piadosamente en también Cristo todos Jesús los que padecerán. quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Híjole, este sí está fuertísimo, ¿eh? Así es como Este está matón. 1:20, 29. ¿A vosotros os habéis concedido a causa de Cristo? Primera de Filipenses 1:29 dice así, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Ok? Entonces, otra de las causas de las pruebas es que ponernos del lado de Cristo, ya estamos del lado del enemigo. Y vivir, haber aceptado vivir del lado de Dios, va a requerir que seamos nosotros sometidos a prueba. Una tercera causa, primera de Pedro 1, 6, 7. Primera de Pedro. ¿Sí? Es necesario. Y es inevitable, pues. Primera de Pedro 1, 6 y 7. Primera de Pedro 1, 6 y 7. A ver quién lo tiene. De los chicos que están conectados, igual pueden participar, muchachos. ¿No? Gabriel, adelante. Primera de Pedro 1, 6 y 7. 6 y 7. Al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. A ver. Esa es segunda. Ah, sí, es cierto. Pero igual va. Es cierto. Que no traje mis lentes. Ok. Otra vez, primera de Pedro 1, 6 y 6 y 7. 7. Ahí está. Por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Si el oro que es perecedero se prueba con fuego, cuánto más vuestra fe, que es de más valor, debe ser sometida a prueba. Así, al ser probada, vuestra fe se convierte en motivo de alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. ¿Ok? La prueba debe ser purificada, debe ser pulida, es inevitable. Hebreos 12:10. Hebreos 12:10. Otra razón de las pruebas. Hebreos 12:10. Aquí se amplía el cuadro de las pruebas. Hebreos 12:10. ¿Ok? Adelante. ¿Ahí me gusta? Sí, Hebreos 12:10. Dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso para que participemos de su santidad. Ok, muchas gracias. Miren, el proceso de la santidad requiere de pruebas. Y el último, Romanos 5, 3 y 4. Romanos 5, 3 y 4.
Romanos 5, 3 y 4. ¿Ok? Lo leo, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hay virtudes que deben desarrollarse, y esas virtudes requieren de un proceso de perfeccionamiento, de pulimiento. Cada prueba, muchachos, tiene su tiempo. El Señor hace recorrer vez tras vez el mismo terreno a sus hijos extraviados, pero si continuamente se niegan a escuchar las advertencias de su espíritu y no enmiendan todos sus errores, Él terminará por abandonarlos a su debilidad. Es decir, Dios va a trabajar con nosotros cuantas veces sea necesario. Si de pronto, frente a una prueba, no logras pasar y no obtienes los puntos necesarios, el Señor no te va a abandonar, te va a aplicar el extraordinario. ¿Sí? Y luego, y hay tantos exámenes de recuperación. Primero es recuperación, creo, ¿no? ¿O cómo se llama? ¿Cómo le llaman ahora? El examen ordinario. Luego el de recuperación. Y después el extraordinario. Y después el súper extraordinario. El Señor... Sí, el Señor va a hacer todo. Dice, hace recorrer vez tras vez el mismo terreno a sus hijos extraviados. Pero si continuamente se niegan a escuchar las advertencias de su espíritu y no enmiendan todos sus errores, ahí sí, va a terminar por expulsarlos del curso. ¿Ok? Hay una prueba que todos vamos a enfrentar. Las pruebas se ajustan generalmente al carácter y a la fe de cada persona, pero hay una que todos vamos a enfrentar. Pruebas terribles esperan al pueblo de Dios. El espíritu de guerra agita las naciones desde un cabo de la tierra hasta el otro, mas a través del tiempo de angustia que se avecina, un tiempo de angustia como no lo hubo desde que existe nación, el pueblo de Dios permanecerá inconmovible. Satanás y su ejército no podrán destruirlo porque ángeles poderosos los protegerán. ¿Ok? Esa es una prueba que todos vamos, los cristianos vamos a enfrentar. Pero hay una prueba, la más difícil de soportar. Las pruebas más duras de soportar, y escuchen, no se vayan a desanimar. Muchachos, los que nos están siguiendo, están participando allá en la distancia, no se me vayan a desanimar. Esto lo hemos hecho con el propósito de alumbrarnos, de alumbrar nuestro entendimiento. Pero hay una prueba y es la más difícil de soportar. La prueba más dura de soportar es aquella que proviene de nuestros propios hermanos, de nuestros amigos cercanos. Pero aún estas pruebas pueden ser soportadas con paciencia. La que más te va a golpear es la del aladito, la del más consagrado. Pastor, pero ¿cómo? O yo mismo. Yo he tenido que enfrentar eso. Uy, pero yo no me esperaba eso de mi presidente, y no lo digo por mi presidente hoy, no. Sí, yo podía esperar de él todo, pero menos esto. ¿Cómo me va a hacer esto? Y eso cala. A mí me ha tocado ver a gente que renuncia por eso. No corras. ¿Quién puede ser ese? El más cercano, el que mejor te conoce. Esa es la prueba más dura de soportar. La prueba mayor es aprender a confiar siempre en Dios. Dios manda pruebas para saber quiénes permanecerán fieles cuando expuestos a la tentación. Cuando son expuestos a la tentación, coloca a cada uno en situaciones difíciles para ver si confiará en una potencia superior. Cada uno posee rasgos de carácter todavía ignorados y que deben ser puestos en evidencia por la prueba. Dios permite que aquellos que confían en sí mismos
sean gravemente tentados a fin de que puedan comprender su incapacidad. Eso está como para no creérselo. Joya de los Testimonios, tomo 3, 190. Esto está como para no creérsela nunca, nunca. ¿Cuál es tu lado más fuerte? Ten cuidado, porque ese puede ser el lado que Dios tenga que probar. Dios nos ayude. La próxima semana, cómo entender las tentaciones. Ahora tenemos un panorama general de las pruebas. ¿Ok? ¿Son necesarias? Sí, son necesarias. ¿Por qué son necesarias? Nuestra fe, nuestro carácter, la santidad, ¿qué? Estar del lado de Dios, la paciencia, desarrollo de virtudes, son necesarias. Pero Dios no nos va a dejar solos. Hay una prueba que es la más difícil de soportar. ¿Cuál es? Esa de mi amigo, de mi amigo del alma. Y el amigo del alma le quita a la novia, el novio. Oye, pero ¿cómo me vas a hacer eso, hermano? Qué difícil, qué difícil. Esos golpes duros nos hieren, pero no, Cristo no nos va a abandonar. Dios les bendiga. Sí, sí. Todas las promesas, no sé qué número sea. Todas las promesas del Señor Jesús. Poderoso de mi fe, mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, dulce paz mi vida gozará. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura ley nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Bonita de tu palabra, y esta tarde quizás no podamos memorizarnos todos los versículos, pero llevamos la idea de este estudio. Las pruebas son necesarias para nuestra fe, son necesarias para nuestro carácter, son necesarias para nuestra santidad, son necesarias para desarrollar virtudes cristianas. Ayúdanos a tomar actitudes sanas frente a las pruebas, no sorprendernos, sino gloriarnos, no tener miedo frente a las pruebas, porque tú estarás con nosotros. Y una vez libradas las pruebas, que se haga en nosotros tu voluntad y permítenos heredar el reino de los cielos. Pongo en tus manos a cada uno de los muchachos, a cada una de las chicas que esta tarde han participado juntos en este estudio. Ayúdanos a entender este cuadro bonito, de tal manera, Señor, que podamos crecer en fe, que podamos crecer en nuestro carácter. Lo pedimos en Jesús. Amén. Saludos para todos. Dios les bendiga. Gracias.